Aleluya. Y vamos a continuar en el hilo que habíamos iniciado hace algún tiempo ya, que habíamos denominado gerencia administrativa del hogar. Amén. Hoy tenemos ya para esta ocasión la parte número 5. Amén. Gerencia administrativa del hogar, parte número 5. Y hoy vamos a hablar de un tema principal de esta enseñanza que se denomina el control de nuestros gastos. Amén. Si está apuntando, si trajo su agenda, su libreta de apuntes, hoy vamos a hablar acerca del control de nuestros gastos. Amén. Dios espera que controlemos nuestros gastos. Vamos a ver 5 o 6 puntos muy importantes en esta enseñanza, y el primero de ellos es aprender a contentarse. Vuelvo a repetirlo. El primer punto es aprender a contentarse. Contentamiento es un sustantivo masculino que significa o que trae la acción y el efecto de satisfacción o de agrado que es sentido por una persona. Amén. Es decir, incurre directamente en nuestras emociones. Algo que para nosotros los cristianos está en un proceso de formación. Dígale a la persona que tiene a su lado, estamos en un proceso de formación. Y en el aprendizaje diario vamos absorbiendo todo lo necesariamente posible en lo que a lo emocional corresponde. Amén. Muchas veces tendemos a confundir el término contentamiento con el término conformismo. El conformismo, en cambio, es la aceptación voluntaria de algo que se considera insuficiente y no satisface completamente un deseo, una ilusión o una necesidad. Vuelvo a repetirlo. Conformismo es una aceptación voluntaria, primero, de algo que se considera insuficiente o no satisface 3 cosas: deseo, ilusión o necesidad. Amén. Dentro del proceso de aprendizaje, el apóstol Pablo escribe algo muy crucial para entender este principio. Hoy vamos a hablar mucho del apóstol porque dentro de la ejecución de su ministerio como apóstol o como enviado del Señor, él experimentó muchas situaciones, y esta de la que estamos hablando hoy no es la excepción. Amén. Y es por eso que Pablo escribe algo crucial. Después de haber estado 2 años encarcelado en Cesarea y 1 año en arresto domiciliario en Roma, es decir, 3 años en total de confinamiento. Amén. 3 años en total de confinamiento, escribe una de sus epístolas más personales, dirigida a la iglesia de los Filipos. Amén. La carta a los filipenses. Amén. En contexto, y vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el contexto de lo que Pablo quiere decir en 3 versículos. El versículo 10, el 11 y el 12. Mire lo que en contexto Pablo les refiere a estos cristianos ya. El versículo 10, la primera parte dice: en gran manera me gocé en el Señor. Pablo refiere la manera incalculable e inmedible de expresar su gozo en el Señor. ¿Y cuál era la causa? Continúa diciendo el verso: que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Cuál había sido la causa entonces? Porque había vuelto a la vida el cuidado de su persona por parte de esos cristianos. Amén. Hasta allí vamos en el hilo. Y miren lo que continúa diciendo el versículo: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto había sido algo que había nacido
en un corazón dadivoso y agradecido de estos creyentes. Amén. Vamos al versículo 11. Aunque Pablo no tenía para ese momento una situación económicamente estable, producto del confinamiento, podríamos decirlo así, nunca expresa la derrota económica. Mire lo que el verso 11 empieza diciendo: no lo digo porque tenga escasez. Vuelvo a repetirlo. Nunca Pablo, a pesar de su situación, expresa la derrota económica. Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez. Continúa diciendo el verso: pues he aprendido a contentarme. Esto había sido producto de algo valioso que se gestaba dentro de su corazón. Pablo dice: pues he aprendido. No nací con esto, lo he aprendido en el caminar, en el transcurso. Amén. ¿A qué? A contentarme. Miren lo que el verso sigue diciendo: cualquiera que sea mi situación, indiferentemente de la situación en la que él se encontraba, dice Pablo, él había aprendido a contentarse. Amén. Versículo 12. Su manera de pensar había cambiado su manera de vivir. Mire lo que dice el verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La forma en la que él pensaba se había traducido en su estilo de vida. Lo vuelvo a repetir: su manera en la que él había empezado a pensar había reproducido un estilo de vida. Por eso es que Pablo dice: yo sé vivir humildemente y también sé vivir en abundancia. Wow, precioso lo que dice Pablo. Escúcheme, a lo largo del siglo XX el desarrollo del consumismo fue evidente en el eje de la sociedad mundial. El consumismo, causado por la carencia, escúcheme, de la identidad de las personas. Eso fue la causa del incremento fatal y atroz que tuvo el consumismo a partir del siglo XX y que hoy no es la excepción, por supuesto. Pero hay algo mucho más identificado como el causal de esto: es que las personas no podían identificar cuáles eran sus necesidades básicas. Amén. Y otra de los causales es que no estaba clara la relación que ellos tenían para con las necesidades de los que los rodean. Amén. Eso es lo que produce el consumismo. Eso es lo que causa el consumismo. Esas son las causas del consumismo. Porque no tenemos, primeramente, el conocimiento o identificar cuáles son nuestras necesidades básicas. Y segundo, no estamos al tanto de las necesidades de las personas que nos rodean. Y por eso se genera el consumismo. Amén. Pablo le escribe a uno de sus discípulos, Timoteo. Vaya a Timoteo, capítulo 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a revisar el contexto de lo que Pablo dice desde el verso 7 hasta el verso 9. Mire lo que la Biblia dice. Pablo hace mención en primera instancia a la realidad de las posesiones materiales en este mundo físico, ya que cuando llegamos a este mundo, desde el vientre de nuestra madre, no venimos con nada, amén, más que con las ganas de vivir. Y eso es lo que dice el versículo 7:
porque nada hemos traído a este mundo. En el momento inicial en que entramos a este mundo a través del vientre de nuestra madre, Pablo dice, no traemos absolutamente nada, y podríamos agregarle nada más que las ganas de vivir. Amén. Mire lo que continúa diciendo el versículo. Ahí hay una coma. Y sin duda, nada podremos sacar. La gran diferencia entre el mundo físico y la eternidad es que el mundo físico obviamente está gobernado por leyes que gobiernan las 4 dimensiones de este mundo. Amén. Las 4 dimensiones usted las conoce, 3 del espacio y una del tiempo, que define el espacio-tiempo, ¿verdad? Y todas esas leyes que rigen todo este mundo, es imposible sacar algo de este mundo físico hacia la eternidad. Amén. Aunque sí existe la forma en la que hay contacto entre el mundo, entre la eternidad o el mundo espiritual y el mundo físico. Es por eso que usted ve la materialización de los ángeles en muchas situaciones de la Escritura. Amén. Pero es imposible de que algo de lo material salga a la eternidad. Es totalmente imposible. Y es por eso que la Biblia dice que cuando nuestros cuerpos tienen que ser glorificados, porque nuestro cuerpo físico nunca va a poder atravesar a la eternidad. Amén. Y Pablo es muy consciente de eso y dice, nada trajimos a este mundo, vivimos nada más que con ganas de vivir y nada podemos sacar tampoco de este mundo. Amén. Iniciamos con ese preámbulo. Mire lo que ahora dice el versículo 8. Y esta es la más grande razón para Pablo. ¿Por qué es la más grande razón? Pablo lo menciona. El versículo dice, así que. Esta es la más grande razón para Pablo. Teniendo sustento y abrigo. Y de esta forma Pablo define las necesidades básicas de supervivencia. Dígalo conmigo, sustento y abrigo. Nuevamente, sustento y abrigo. Y aún más continúa diciendo, estemos contentos con esto. Lo que produce la acción y la satisfacción o el agrado. Amén. Ahora vamos al versículo 9. Ahora ¿qué sucede si se atraviesa ese estrecho margen que Pablo menciona en el versículo anterior? El siguiente versículo tiene la respuesta, que es el versículo 9. Mire lo que dice. Porque los que quieren, mire lo que dice allí y observe, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Amén. Ojo al énfasis que acabamos de hacer. Las personas que buscan enriquecerse. Las personas que buscan enriquecerse. Las personas que buscan enriquecerse. Una cosa es que tú busques enriquecerte y otra cosa es que Dios te enriquezca. Amén. Una cosa es que tú busques enriquecerte, pero otra cosa es que Dios te enriquezca. La Biblia dice que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Wow. Y Salomón, ¿qué pidió? Nada más que sabiduría. ¿Y Dios qué le dijo? Aparte de la sabiduría te doy toda la riqueza. Una cosa es los que buscan enriquecerse y otra cosa es a los que Dios enriquece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, estas personas están expuestas a verse extraviadas
extraviados de sus propios deseos y aún más, crean prisiones de oscuridad en sus vidas. Mire lo que el versículo menciona: caen en tentación y lazos. Es decir, que emocional, moralmente, ellos crean prisiones de oscuridad para sí mismos. Y no solo eso produce la búsqueda malintencionada de las riquezas, sino que también produce esos deseos vehementes que no encuentran razón alguna y que causan daños agudos. Produce esos deseos vehementes que no tienen alguna razón o ninguna, por así decirlo, y que causan daños agudos. Por eso Pablo dijo: y en muchas codicias necias y dañosas. Codicias necias y dañosas. Producen un daño instantáneo. Y también lo producen a lo largo del tiempo, es decir, tienen un efecto agudo y un efecto crónico. Amén. Todo eso que la persona que busca las riquezas va almacenando dentro de su corazón, le producen este tipo de daños en primera instancia y a lo largo del tiempo. Amén. ¿Y qué es lo que produce a lo largo del tiempo? Pablo lo dice: que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Ese es el efecto crónico y que se produce a largo plazo. El extravío y la devastación de todo principio ético y moral. El extravío y la devastación de todo principio ético y moral, como Pablo dijo, hunde a los hombres en destrucción y en perdición. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo? ¿Cuántos estamos aprendiendo? El punto número 2: aprender a vivir una vida tranquila y sencilla. Amén. Algunas cosas demandan tanta atención, tiempo y dinero que perjudican nuestra relación con el Señor y nuestra relación con nuestros seres queridos. Pablo, aproximadamente 10 años atrás de lo que les había escrito a los filipenses, 10 años atrás, le escribió durante su segundo viaje misionero y la primer visita del apóstol a Silas y a Timoteo a la ciudad portuaria de Tesalónica, que obviamente se encontraba en Macedonia, siendo este el segundo lugar de Europa en donde se predicaba el evangelio. Amén, usted es conocedor de eso. La primera ciudad de Europa a la que llegó el evangelio era Filipo, y la segunda ciudad a donde llegó el evangelio era Tesalónica. Todas estas ciudades hoy actualmente forman el país de Grecia, ¿verdad? Y ahí estaba Atenas, también estaba Corinto, amén, y todas estas ciudades. Entonces, 10 años atrás, Pablo también escribe a la iglesia de Tesalónica acerca de estos asuntos. Y mire, algo acontece si usted revisa el contexto de la carta a Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda. Hay un acontecimiento crucial en la escritura o cómo se escribió esta carta, ¿verdad? La Biblia narra a través de todo el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, y a lo largo de todas las cartas paulinas, que existió esta controversia. Cuando Pablo llega a Tesalónica, en ese mismo instante se levantan los judíos que radicaban allí y empiezan a levantar falsos en contra de Pablo y de un hombre
el cual formaba parte de esta congregación. ¿Y cuáles eran los falsos? Es que ellos albergaban allí a traidores del César, y que para en esos tiempos, dentro del Imperio Romano, eso era la muerte. Amén. Entonces se empezaron estas discrepancias a tal punto de que el levantamiento o todas estas peleas a nivel político y religioso llevaron a que los gobernantes llegaran a esa iglesia y tomaron de rehén a Joás. Y sobre todo les permitieron a los misioneros salir de esa ciudad. Pablo, Timoteo y muchos de los misioneros, una vez salidos de esta ciudad, llegaron a Atenas. Y cuando llegaron a Atenas, Pablo le volvió a reenviar a Timoteo para que vaya y revise e informe todo lo que estaba sucediendo. Nuevamente, este Timoteo se encuentra con Pablo en Corinto, y es allí cuando se escribe la primera y la segunda carta dirigida a los tesalonicenses. Amén. Dentro de todas estas controversias, Pablo, por supuesto que intentaba defenderse contra la campaña de desprestigiar su ministerio. Cuando escribe la primera carta, además de eso, también escribe para animarlos a resistir la presión de esta gente que sentía para volverse a sus antiguas vidas. Amén. Es allí cuando Pablo les muestra estos principios que vamos a encontrarlo en Primera Tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 10. En los versículos 9 y versículo 10, Pablo estaba hablando del amor fraternal entre hermanos. Amén. Y el versículo 10 dice, mire lo que dice: y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia, en todo el país. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más. ¿Que abundéis en qué? En el amor fraternal de unos con otros. Amén. Mire lo que dice el versículo 11. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Amén. En mención de lo que anteriormente Pablo ya les había dicho en el versículo 10, les refiere 3 principios. Número 1, que intenten conseguir el estado de calma y serenidad. Amén. Que intenten conseguir el estado de calma y la serenidad. Mire lo que dice el versículo 11. Y procuréis tener tranquilidad. El segundo principio, ocuparse en sus negocios. El versículo continúa diciendo, y ocuparos en vuestros negocios. Y vaya que sí tenían en qué ocuparse. Para este tiempo, Tesalónica se había beneficiado de la creación de una vía denominada Egnatia. Esta era una vía de 6 metros de ancho que el imperio construía para generar ejes viales y comerciales. Y Tesalónica se había aprovechado muy bien de ese eje comercial y se había convertido en una ciudad cosmopolita. Amén. Que tenía grandes desarrollos a nivel de la industria, no en ese tiempo, obviamente, pero sí a nivel mercantil. Amén. Y es por eso que a través de esta vía se transportaban todos los productos desde el mar Adriático hasta el mar Egeo.
unía los dos puntos de esta vía, la cual esta ciudad se había beneficiado y había crecido mucho económicamente. Es por eso que los tesalonicenses tenían mucho en qué ocuparse. Amén, había harto trabajo. Y ahora, miren lo que dice. El tercer punto, o el tercer principio. Cualquiera que sea sus ocupaciones, ya sea esta, pescador, comerciante, constructor de embarcaciones, se aplica con entereza y dedicación. Vuelvo a repetirlo, cualquiera que sean sus ocupaciones, sea esta un pescador, un comerciante, alguien que crea embarcaciones, cualquiera que sea, esta debía aplicarse con entereza y dedicación. Pablo les menciona, y trabajar con vuestras manos. Amén. Debía aplicarse con mucha entereza y mucha dedicación. Y hay algo mucho más profundo acá. Pero existe una forma en la que Pablo enseñó a trabajar a la gente. No mirando su propio beneficio, sino el bien común. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 34 al 35. Mire lo que la Biblia dice. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. Y otro versículo más, Efesios capítulo 4 versículo 28, aunque aquí tiene una implicancia un poco diferente, pero es aplicada a lo que estamos hablando. Efesios capítulo 4 versículo 28. Mire lo que la Biblia dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la forma en la que Pablo había enseñado a la gente que le rodeaba de cómo trabajar. Amén. Les enseñaba que la forma en la que ellos debían trabajar no solo era para el sustento propio o de sus hogares, sino manifestándolo a nivel común, o el común bienestar con la gente que les rodeaba. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo acá? Ahora, el tercer punto: proveer a los necesitados a través del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia primitiva fue un ejemplo en la cuestión de suplir necesidades. Hay mucha gente en nuestras iglesias que no recibe suficiente dinero dentro de sus trabajos para sostener a su familia, especialmente madres solas o las viudas, ¿verdad? Eso es una realidad dentro de nuestras iglesias. Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta dirigida a los Corintios, presenta una partecita nada más de la discusión más larga de todo el Nuevo Testamento en cuanto al ofrendar. Vamos a 2 Corintios capítulo 8.
Segunda a los Corintios capítulo 8, desde el verso 12 hasta el 15. Miren lo que Pablo menciona. Versículo 12 dice: porque si primero hay voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Pablo en primera instancia cita al deseo inherente de querer dar. Por eso es que les dice, porque si primero hay voluntad dispuesta. Amén. Dios aceptará con agrado lo que ustedes presentan, y es por eso que dice, será aceptado. Pero si Pablo estaba seguro de algo, era que Dios espera que no demos de lo que no tenemos. Amén. ¿Por qué? Mire lo que continúa diciendo el versículo. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. El versículo número 12, mire lo que dice. El versículo número 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Amén. Y continúa diciendo, versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Pablo, en el versículo 14, hace referencia a la ocasión y la oportunidad correcta. Es por eso que dice, sino para este tiempo. Esta palabra tiempo viene del griego kairos, que quiere decir situación, época, temporada, ocasión correcta. Amén. Y Pablo dice, en esta oportunidad correcta o precisa, o en este preciso momento, establece la uniformidad proporcional a lo que actualmente denominamos igualdad. Hablando de lo material, obviamente, dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso es que dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la vuestra, para que haya igualdad. Ahora, este término abundancia que Pablo menciona viene del griego periseuma. Repítalo, anótelo. Periseuma, que es abundancia y que significa lo que se guarda, lo que sobra o el exceso. Eso es periseuma, lo que se guarda, lo que sobra o el exceso. Es decir, la porción sobrante después de haber suplido tus necesidades. Cuando tus necesidades ya son cubiertas y existe una porción que te sobra, eso es abundancia. Amén. Y mire que Pablo concluye sus palabras haciendo mención o haciendo referencia a la provisión milagrosa de alimento al pueblo de Israel en medio del desierto. En ese momento Pablo, en el versículo 15, hace referencia a Éxodo capítulo 16, versículo 18. Amén. Vamos para allá. Esto está bueno, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Por la premura del tiempo a lo mejor vamos corriendo un poco, pero esto queda grabado. Si a lo mejor, por favor, alguien necesita, ahí está nuestro hermano César de producción, por favor, con el MP4 alistando para que tengan los hermanos, ¿ok? Éxodo capítulo 16, versículo 18, mire lo que la Biblia dice, y es lo que Pablo cita también en el versículo 15 de 2 Corintios capítulo 8. Y lo medían por gomer. El sábado pasado hablábamos ya de esto. Un gomer era una medida hebrea que aproximadamente es 2 litros, ¿verdad? Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Este principio quería expresar que cuando se trata de necesidad, cuando hablamos de necesidad, de Dios tienes que depender todos los días. Cuando se trata de necesidad, cuando tú enfrentas un problema de necesidad, tienes que depender de Dios todos los días. La Biblia narra que el pueblo de Israel recogía el maná del desierto después del rocío del amanecer y de la tarde, y ellos no podían guardar absolutamente nada, que era lo que iban a cocerlo y lo que iban a cocinar en ese día. Lo que generaba una relación de dependencia absoluta. Amén. Una relación de dependencia absoluta. Y es por eso que si de necesidad se trata, el asunto para Dios acá es que es directamente proporcional a la cantidad de tu necesidad. Amén. Vuelvo a repetirlo. El sustento de Dios para nuestras vidas es directamente proporcional a nuestra necesidad. ¿Qué quiere decir con eso? Dios nos sustenta a la medida de lo que nosotros necesitamos. Amén. Hay muchos que lo están entendiendo. Dios te sustenta a la medida de lo que tú necesitas. De lo que no necesitas no lo va a hacer. Lo que no puedes manejar no lo va a hacer. Y obviamente dentro de esas necesidades están tus capacidades también. Amén. Hemos aprendido mucho de eso. Amén. Hemos aprendido mucho de eso al transcurso de todas estas enseñanzas. Dios no te puede dar algo que tú no estás preparado para administrar. Amén. Y es por eso que si de necesidad hablamos, Dios suple tus necesidades directamente proporcional a lo que necesitas. Amén. El principio o el punto número 4, ya estamos terminando. Alguien mira la hora por ahí. Amén. Estamos de enseñanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. El punto número 4, resistir a la influencia de la publicidad. Amén. Estamos hablando del tema cómo manejar nuestros gastos. Resistir a la influencia de la publicidad. Muchos de nosotros estamos expuestos a los efectos de la publicidad. Y la publicidad no es otra cosa que una técnica de mercadeo, ¿verdad? Conocida, denominada como marketing, ¿verdad? Que provoca un descontento de lo que tenemos. Tú ves una propaganda y te dice, esto es mejor de lo que tú tienes, y te crea un descontento, yo lo quiero tener, dice. ¿Eso no es así? Eso se llama mercadeo, ¿verdad? Ahora, con frecuencia el mensaje engañoso
nos comunica que si compramos algo estamos contentos, ¿verdad? Sin embargo, el propósito de esta publicidad es crear en nosotros una disposición a gastar nuestro dinero. Ese es el objetivo de la publicidad, crear dentro de nosotros una disposición, por así decirlo. No nos vayamos fuera de la realidad. Te va a bajar de peso. ¿Cuánto me cuesta? $300. Toma. Eso crea la publicidad. Amén. Una disposición que a lo mejor ni siquiera es perceptible a nuestros sentidos, pero que nosotros tenemos esa disposición a hacerlo, ¿verdad? Y eso crea, eso es parte del engaño también, amén, porque hay muchas empresas de las cuales se ha aprovechado de estas técnicas de mercadeo para vender muchas veces productos falsificados o muchas otras cosas, ¿verdad? Y que han hecho tanto daño a la población. Ahora, el quinto punto es desarrollar y poner en práctica un plan de gastos o denominado presupuesto. Esto es muy importante y es, diría yo, algo de lo más eficaz de la enseñanza. Amén. Que es desarrollar y poner en práctica un plan de gastos o conocido también como presupuesto. Vaya a Proverbios. Con eso terminamos por el día de hoy. Por el día de hoy terminamos con esto. Proverbios capítulo 27, desde el versículo 23 al 24. Mire lo que la Biblia dice. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Volvemos a repetirlo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Versículo 24. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. ¿Qué diría usted? Entonces, mucho cuidado con lo que tenemos. Ahora, Dios nos anima a que sepamos exactamente con cuánto dinero contamos. Tú tienes que establecerlo. Si tú tienes un ingreso fijo, lo acabamos de decir en la primera enseñanza. Si tú tienes un ingreso fijo, ¿verdad? Si tú trabajas para un patrón o para una empresa determinada, X o Y, tú tienes un sueldo establecido, ¿verdad? Y sabes aproximadamente cuánto es lo que ingresa mensualmente, ¿verdad? Y si es parte de tu trabajo, tú puedes hacer una proyección también. Tú a lo mejor no sabes cuánto, porque a veces fluctúa, ¿verdad? La cantidad, pero sí puedes hacer una proyección, ¿verdad? Y es por eso que Dios nos anima a que sepamos exactamente con cuánto dinero contamos. Y sobre todo, cómo lo estamos invirtiendo. Amén. Porque el proverbio dice, las riquezas no duran para siempre. Ahora, tener un plan para controlar los gastos es una manera sabia para tomar el control de nuestro dinero y no que el dinero controle nuestras vidas. Vuelvo a repetirlo. Controlar nuestros gastos es una forma sabia de controlar nuestro dinero y no que el dinero controle nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? De esta forma tú puedes medir tu capacidad de gasto y puedes medir también tu capacidad de endeudamiento. Amén. Que evitaría tanto el desgaste físico, emocional y espiritual para conseguir el cubrir algo que nunca tuviste la capacidad de adquirirlo. Amén. Eso es lo que, en otras palabras, un presupuesto te hace poner los pies sobre la tierra. Amén. Si tú estás queriendo un Ford,
Tú estás queriendo una Ford y tú dices, yo quiero una Ford. ¿Cuánto ganas? $700 mensuales. No tienes la capacidad de endeudamiento para adquirirla. Amén. Y todavía la quieres de paquete. Entonces te ahorras todo el desgastamiento físico, emocional y espiritual para conseguir cubrir algo que nunca tuviste la capacidad de adquirir. Ojo con eso. Ahora, uno de los consejos que se introduce dentro de la materia económica es que si tú vas a establecer gastos que no son corrientes, amén, definamos, y lo hicimos también en la primera enseñanza. Gasto corriente es aquel que todos los meses, por lo menos no en el mismo valor, pero se realiza, ¿verdad? En ese caso, la luz, internet, todos los servicios básicos, comida, salud, ¿verdad? Esto es el gasto corriente. Pero ahora, el gasto que no es corriente, ¿verdad? Tú quieres una Samsung Serie 7, una pantalla Samsung Serie 7, 70 pulgadas. ¿Amén? Lo que te recomiendan en materia económica es que primero identifiques la necesidad. Vuelvo a repetirlo. 1, identifica la necesidad. 2, estudia el mercado de la necesidad. Amén. Porque tú puedes querer una pantalla de 70 pulgadas Serie 7, Serie 8, pero si tú tienes el dinero a lo mejor y vas y dices ¿cuánto me cuesta? Te dice $2,000 y tú por la emoción dices ya dámelo y te lo llevas, pero a lo mejor no estudiaste el mercado, no preguntaste en la otra tienda, no lo hiciste en la otra. 1, identifica la necesidad. 2, evalúa el mercado. Y 3, insiste mucho en que si el gasto que estás haciendo va a tener influencia económica en el futuro. 3 principios. Amén. 1, identifica la necesidad. 2, evalúa el mercado. Y 3, analiza si el gasto que vas a ejecutar tiene influencias en el futuro. Con eso terminamos, mis queridos hermanos. Estamos en una próxima ocasión, amén, nos estaremos viendo para llevar a cabo la parte número 6 de gerencia administrativa del hogar. Aleluya.